Sánchez, a, a, a Xochitl Mora, a María Sánchez de nuevo, a Leónida Martínez. Muchas gracias, síganos llamando 3547-4600 y 3547-4666. Dice la señora María Sánchez: la muerte no existe porque Jesús resucitó y en la segunda venida de Jesús tendremos vida eterna. Y dice ella misma: después de morir vamos a dormir y no vamos a saber nada de nosotros hasta que venga Jesús a juzgar a vivos y muertos. Es algo que vamos a ver ahorita. Yo le quiero preguntar a Ivonne, ¿qué dice la Biblia de la condición del hombre después de la muerte? ¿Qué pasa justo después de que nosotros morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu? ¿Qué pasa, Ivonne? Bueno, la palabra de Dios es muy clara cuando dice en Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelve a la tierra de donde procede, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. También la palabra de Dios nos dice en Génesis 3:19 que de la tierra fuimos tomados, pues polvo eres y en polvo volverás. Nosotros, esa es la condición que nosotros tenemos como cristianos, esa es nuestra fe, que cuando nosotros morimos sabemos que, bueno, nuestro cuerpo fue tomado de la tierra, entonces vuelve a la tierra, pero el espíritu, el alma es la que queda dormida esperando el juicio de Dios. También Eclesiastés 9:5 nos dice que los muertos nada saben. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra alma, al quedar dormida, al esperar el juicio y la venida de nuestro Señor Jesús, estamos esperando a que Él venga y nos juzgue por nuestras acciones buenas y por las acciones malas, ¿verdad? Pero nosotros nos dormimos, nosotros entramos a esta condición con la esperanza y con la fe de que Él va a venir y va a resucitar a su iglesia. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos. La palabra de Dios, le digo, es muy explícita al decirnos que nuestro espíritu no anda vagando por ahí ni nada por el estilo, sino que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Yo quiero leer otra vez ese versículo completo de Eclesiastés 9:5. Quiero que lo apuntes tú por ahí y que lo leas en la semana. Es muy interesante y de paso te lees todo el capítulo 9. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Yo quiero dejar esa cita ahí, analízala, léela y vaya, yo quiero que en tu corazón empieces a entender. Muchas veces, no sé cuánto daño les hacemos muchas veces a nuestro corazón, a nuestras familias, a nuestros mismos pensamientos, que creemos que el abuelito se apareció en la casa, ¿no? O el abuelito, se oyó el bastón del abuelito, o cuántas historias podemos mencionar de que se presenta, ay, el sobrinito que murió chiquito, lo escuché correr y reír. Creo que esas no son apariciones agradables del familiar que fallece, ¿no? O el clásico, lo vi en mis sueños y me despertó y vi que estaba ahí. Hay un relato que mi hermano Miguel te puede contar de uno de sus hijos, espero que se acuerde, que recién falleció. En lo personal, mi abuelita recién falleció y Miguelito, su hijo de mi hermano Miguel, tuvo ese mismo día, por ahí, por los días, una especie de encuentro con su abuelita. No sé si se acuerda, hermano Miguel. No me acuerdo bien. Bueno, lo voy a contar yo. Resulta ser que fallece mi abuelita. Mi abuelita era una persona que queríamos mucho, era una persona muy sabia. Y días después, él estaba chiquito, tendría unos 6 años. Y recuerdo que él despertó y le decía a sus papás: papá, mamá, ahí está mi mamá Lolita, le decíamos, ahí está mamá Lolita. Y estaba enfrente un sillón, en ese entonces su casa de mi hermano Miguel, un sillón vacío, ¿no? Y dice: ahí está mi abuelita. Y él ya estaba despierto, ¿no? Entonces ellos, muy asustados, decían: ¿dónde? Ahí está mi abuelita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esas historias? Si a lo mejor no conocemos la palabra, si a lo mejor no sabemos qué es lo que Dios piensa, cómo es que Dios trabaja, recuerden que el Señor, su palabra del Señor es una ley. Es una ley tanto para Él, como para el ambiente espiritual, como para nosotros. Entonces, si no conocemos la palabra, muchas veces ese relato lo tomamos y ya le decimos a todo mundo: es que mi abuelita me visitó, o es que mi abuelita esto, o es que el familiar, o es que aquello. Pero en realidad no estamos entendiendo qué es eso. Y de ahí nace muchas veces la fe a la creencia de que nuestros familiares pueden visitarnos, pueden hablarnos. Pero yo les pregunto a la mayoría de los que han tenido este tipo de
de encuentros. Díganme si han sido, no sé, de beneficio, de bendición, o si han sido de escalofrío, hermano Miguel. Pues yo creo que de escalofrío, ¿no? ¿O alguien tiene alguno de bendición? Yo creo que no. Este hermano Francisco. Bueno, hay experiencias. Yo le digo a la gente, mira, cuando tenemos algún sueño, los sueños son resultado de que muchas veces las experiencias que tenemos en el día, cuando a veces se hacen difíciles, traumáticas, en nuestros sueños se reflejan. Esa es una fuente de los sueños. Y podemos hablar de que en nuestro corazón, nuestros recuerdos, nuestra memoria, cuando alguien parte de esta tierra, se queda en nuestra mente, en nuestro corazón y es proyectado hacia los sueños. Otra fuente de los sueños es cuando Dios nos habla y nos revela cosas. Y otra fuente de sueños, decía alguien, es que la única forma en que Dios te puede hablar es en el sueño, porque tú nunca tienes tiempo de leer la palabra. Y decía alguien más, cuando alguien come en exceso y se indigesta, seguro tendrá pesadillas. Pero ¿qué hay de cierto que los muertos vienen o no vienen? La palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay una verdad que establece las Escrituras. Cada persona que se va de esta tierra de los vivientes va a ir a un encuentro con Dios. Y cuando se presente delante de Dios van a pasar dos cosas. Dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un destino que es cierto, hay un destino que nos espera para recibir la paz y el gozo de Dios. Pero hay un destino opuesto, y la palabra lo llama condenación, lo llama muerte espiritual. Y la palabra de Dios nos dice que hay un lugar que se llama infierno. No hay términos intermedios, no hay purgatorio, no hay limbo. Y ¿sabe qué? Los que están allá no pueden regresar. Se van al lugar donde Dios, si se portaron mal, fueron injustos, se les habló del evangelio y nunca recibieron a Cristo, se van al lugar de confinamiento llamado infierno. Pero si recibieron a Cristo, están en reposo esperando a que Jesús, con voz de trompeta, con voz de mando, se cumpla la escritura que dice, y los muertos en Cristo estarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados en los cielos en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Bueno, con esta referencia total de mi hermano Francisco, yo quiero llegar a esto. Si tú a lo mejor has vivido una experiencia de este tipo, o a lo mejor tú de veras crees, aún siendo cristiano, aún siendo, dices, tienes duda, bueno, pongo ofrenda, no pongo ofrenda, creo que va a venir mi mamá, creo que no va a venir, o qué es lo que pasa. Yo quiero llevarte a que muchas veces estas ideas, nuestro amor a ese familiar, ese lazo que teníamos que ver, muchas veces nos lleva, y no solamente así, ¿no? Hay quienes lo hacen directamente, llegamos a una adoración a la muerte, llegamos a practicar el creer que la muerte es un personaje, el creer que la muerte es alguien que les permite a nuestros familiares, alguien que les obsequia un día, ¿no? Como si estuvieran, vaya, ellos, no sé si vagando, cautivos, no sé quién se los permite, no sé qué leyes rigen que ellos puedan volver. Entonces, llega un momento en que se vuelve una adoración a la muerte y se vuelve una atadura a tu vida como cristiano, una atadura a tu vida en tu caminar con Dios. Entonces yo quiero que mi hermano Miguel me amplíe. Ya nada más a un punto, a la luz de la palabra, el familiar, alguien que murió no vuelve. Lo acaba de decir el hermano Francisco en la cita de Hebreos 9:27 ¿era? Sí. No vuelve. Eso es algo que está estipulado en la palabra de Dios, que la persona muere una sola vez y después de esto el juicio. Una persona no vuelve, no es verdad eso. Y yo creo que hay mucha ignorancia respecto a la muerte, a pesar de que hay un día que por tradición se festeja la muerte, porque el puro hecho de que ahora la gente le llame Santa Muerte, pues desde ahí comenzamos mal, ¿no? Porque
la muerte no es santa muerte, pues es una maldición la muerte, ¿no? Es consecuencia del pecado en el huerto del Edén, cuando viene y cae sobre Adán y Eva porque desobedecieron, cae la maldición sobre ellos porque mueren, o sea, mueren espiritualmente porque desobedecieron, ¿no? O sea, y de ahí para acá el hombre tiene que morir, está estipulado que tiene que